Ahí arrancamos. Bien, entonces dijimos, según los alumnos Schwartz y Nodari, que estas esferas representan moléculas que de acuerdo a su energía cinética, movimiento, entre paréntesis, o a su cohesión, unión, esas moléculas determinan en estas sustancias que van a presentarse a temperatura ambiente como sólido, como líquido, como gaseoso, de acuerdo a la cantidad de energía cinética o a la cantidad de cohesión, unión que tenga. Bien, vamos a ver qué es una molécula. Para empezar, tenemos que decir que la materia con vida o no, o sea, animada o inanimada, es lo mismo, animada o inanimada, con vida o sin vida, se presenta o se organiza en niveles. Chan, 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 chan. ¿Qué serán estos niveles? Niveles de organización. Entonces, la materia, objeto de estudio de la química, se presenta en distintos niveles de agregación o de organización. Organización. Vamos a arrancar con el nivel más pequeño, miren. Estos son los niveles... Hola, profe. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pude enganchar. Bien. Buenas tardes. Estamos presentando cómo se organiza todo lo que conoces, todo lo que te rodea, todo lo que existe en este planeta, se organiza en niveles. Niveles de organización. Mira. Y otro apunta con... Voy a poner mute porque ya veo que se empieza a desarrollar todo esto. Vamos a callar a todo el mundo. A todo el mundo. Muted all. Sí, chao. Listo. Y ahora más pregunten levantando la mano. La materia se organiza en niveles. Fíjense. Pregunto. Bien, voy a empezar. Los átomos se organizan, se unen y forman moléculas. Las moléculas forman moléculas más grandes que se llaman macromoléculas. Entre ellas son los hidratos de carbono o azúcares, los lípidos o las grasas. Las otras son las proteínas y las otras son el ADN, los ácidos nucleicos. Esas 4 macromoléculas forman organelas celulares y distintas organelas van a formar una célula. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista de la química, los átomos forman moléculas, las moléculas forman macromoléculas, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, entre paréntesis ADN, que tienen la información, y ellos forman células. Las células de un mismo tipo de célula forman tejidos. Por ejemplo, una célula nerviosa es la neurona. La neurona es una célula nerviosa especializada. Muchas células nerviosas forman la médula espinal, forman el cerebro, por ejemplo. O sea que muchas células del mismo tipo forman un tipo de tejido, que es el tejido nervioso. Ahora, muchos tejidos de distintos tipos van a formar un órgano. Por ejemplo, el estómago tiene tejido muscular, tiene un tejido mucoso, una mucosa que es la que está en contacto con el líquido, con el jugo gástrico, también tiene un poco de tejido conectivo. Bueno, distintos tejidos forman un órgano, el estómago. Ahora, muchos órganos, el estómago más el intestino, más la faringe, más la laringe, más el duodeno, más el intestino grueso, todos van a formar el sistema digestivo. Entonces, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas o aparatos. Por ejemplo, el aparato nervioso, el sistema nervioso está formado por distintos órganos, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, la bulbo, protuberancia. Distintos órganos forman el sistema nervioso o el sistema respiratorio. El sistema respiratorio estará formado por la tráquea,
la laringe, los pulmones, la boca, la nariz. Bueno, muchos sistemas, un conjunto de sistemas, el sistema digestivo con el nervioso, con el endocrino, con el excretor, todos los sistemas juntos van a formar un ser vivo, un organismo. Ahora, un organismo de la misma especie, por ejemplo, una manada de elefantes, forma una población de elefantes. O, por ejemplo, varios eucaliptus, que son seres vivos vegetales, forman un monte de eucaliptus, una población de eucaliptus. Podemos decir un organismo unicelular, una bacteria con un conjunto de bacterias forman una población de bacterias. Entonces la población son individuos de la misma especie, muchos organismos de la misma especie. A su vez, cuando mezclamos poblaciones de distintas especies, por ejemplo, ponemos estos alces con una población de pinos en una, allá en un ambiente frío, en la tundra, con una población de hierbas, bueno, van a formar una comunidad que va a ser una montaña allá en los Alpes, en Mendoza, en la Aconcagua, una comunidad que varias comunidades van a formar un ecosistema. Y el conjunto de todos los ecosistemas del planeta se llama biosfera. Nada, nosotros en química vamos a llegar acá, estamos en molécula. Entonces dijimos que la materia tiene niveles. Pero el primer nivel no es el atómico. Caramba. Los átomos, hay un nivel más chiquito, que es el subatómico. El nivel subatómico es el nivel por debajo. Sub quiere decir por debajo. Subatómico. Bueno, los átomos, esa porción de materia indivisible, primer concepto que teníamos ahí en el módulo, átomo, porción de materia indivisible. Mentira, no es indivisible. Hoy se sabe que tiene partículas más pequeñas. Pregunto yo, ¿quién me dice las partículas que forma un átomo? Chan. Libero los micrófonos. Vamos a liberar los micrófonos. Ahora sí. ¿Quién me dice las partículas que forma un átomo? ¿Quién la sabe? Neutrones y electrones. Falta una. Protones, No sé, Bien, protones, neutrones y electrones. Bien, entonces, el nivel subatómico está acá. Está formado por, primero, tenemos que decir, vamos a buscar acá, por ejemplo, la estructura de un átomo. Tenemos que decir que el átomo tiene dos esferas, dos partes. Estructura atómica. A ver si les encuentro una sencillita para que se entienda. Tiene un núcleo y una corteza. A ver. Hola, mami. Este sí me gusta. ¿Cómo le va, mamá? A ver si lo podemos ampliar. En principio, podemos decir. Ya lo tengo. Los átomos tienen un núcleo en el cual consta de dos partículas. Los protones, que son los azules con carga positiva, los neutrones sin carga, y una esfera, algo que se llama corteza u órbita, donde giran electrones. En realidad se mueven a cualquier dirección, se comportan como monedas de luz. Los electrones no tienen masa, y toda la masa del átomo está en el núcleo, o sea que protones y neutrones son los que tienen la masa, el peso del átomo. Bien, ¿a dónde vamos? Acá. Entonces, estamos en el nivel subatómico. Por debajo del nivel atómico tenemos en el núcleo los protones y los neutrones. ¿Quién está hablando? Me voy a tener que callar. Bien.
Los protones y los neutrones están en el núcleo. Dato, los protones tienen carga positiva, tienen masa. El neutrón tiene masa, pero no tiene carga, es neutro, como su nombre lo dice. En la corteza o en las órbitas alrededor del núcleo, viajan o giran los electrones sin masa y con una carga negativa cada uno. Ese es el nivel subatómico. Está acá. Nivel subatómico. Son las partículas subatómicas. Protones, neutrones y electrones. El nivel que le sigue es el nivel atómico. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno, si yo le busco la estructura, tiene nada más que un electrón y un protón. No tiene ni siquiera neutrones. La estructura atómica del hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno, que es el primer elemento químico, miren qué sencillo que es. Un electrón y un protón. Es el elemento químico más sencillo de todos. Está genial. No tiene nada. Un electrón y un protón. Más sencillo que eso, imposible. Esa es la estructura del átomo del hidrógeno. Bien. Recuerden, el concepto de átomo, porción de materia, es la mínima porción de materia que existe. Ahora se lo puede dividir y conocer las partículas que lo forman, pero en su momento se lo llamaba indivisible. Varios átomos van a formar una molécula y vamos a entrar en el próximo nivel, el nivel molecular. Nivel molecular, por ejemplo, el agua, H2O, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿No? Y acá aparece una clasificación de las moléculas. Existen moléculas monoatómicas, formadas por un solo átomo. Y por ejemplo, en ellas están los gases nobles, ya los vamos a ver qué son. Por ejemplo, el helio está formado por un átomo de helio. Los metales, el cobre, el hierro, el sodio, están formados se simbolizan con un solo átomo, con un solo compuesto atómico. Un solo átomo conforman la fórmula del cobre, del hierro, otro metal, qué sé yo, zinc, otro metal, selenio, oro, plata, los que quieran. Son monoatómicos. Vamos a poner un ejemplo de molécula diatómica. Diatómica, el oxígeno. Está formado por dos átomos de oxígeno. Este es el gas que inspiramos, que es el responsable de que obtengamos energía a través de la respiración celular, combustionando la glucosa, gracias a él se hace una combustión, igualmente lo mismo que combustionamos un papel al fuego, así combustionamos la glucosa en presencia de oxígeno, es necesario para la combustión, por ejemplo. ¿La combustión de qué? De algo combustible. La combustión de la glucosa en nuestras células, la combustión de la celulosa de la madera en el fuego, combustión. Nosotros gracias a que combustionamos la glucosa, la quemamos en un proceso que se llama glucólisis, obtenemos energía. Bueno, moléculas diatómicas, moléculas monoatómicas. ¿Querés una triatómica? Existe una triatómica. Entra González. Una molécula triatómica sería el ozono, es esa capa de ozono, es ese gas que está en la estratosfera que nos protege de las radiaciones ultravioletas que son cancerígenas. Cuando se rompió la capa de ozono en un momento de mucha industria, de muchos aerosoles, esta capa estaba muy débil, la capa de ozono que está presente en la atmósfera, había mucha radiación ultravioleta y había mucho cáncer de piel. Detienen las radiaciones UV. Son ondas que vienen del sol y que son cancerígenas. Por eso tenemos que usar un protector solar, para detener las radiaciones que el ozono presente en la atmósfera está muy débil y tenemos que usar un protector solar, entonces van a la farmacia y yo se los vendo. Bien. Bien, entonces, permiso. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos dicho. Hemos dicho
que la materia se organiza en niveles de organización. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman macromoléculas, moléculas grandes, que son los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y ácidos nucleicos, que es el ADN. Todo eso forma células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos forman sistemas de órganos, hasta formar un ser vivo. La biología se encarga después de hablar de poblaciones, comunidades, ecosistemas, biosfera, bioma, niveles más complejos, más grandes. Nosotros vamos a pararnos, mire qué poquito que vamos a pararnos acá, moléculas y en átomos. Y ahí vamos a ver que existe clasificación de las moléculas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una molécula? Ustedes ya me pueden decir. Bueno, una molécula es un grupo de átomos que se unieron para formar un compuesto químico. Bien, son un conjunto de átomos. Las moléculas son un conjunto de átomos que se unieron para formar un compuesto. Se lo llama compuesto cuando está formando por más de un tipo de átomos. Mirá qué sencillo que es esto. Tema de apoyo para profesores. Parece que esto está pensado para mí. Definición de molécula. Cantidad mínima de sustancia que conserva sus propiedades. Sí, y podemos decir que está formada por átomos del mismo elemento o de distinto elemento. Ahora vamos a ver qué es eso. Tipos de moléculas. Bueno, lo que acabamos de decir. Monoatómicas, por ejemplo, el metal sodio, el metal potasio. Diatómicas, el oxígeno formado por dos átomos de oxígeno. Esta es diatómica, pero acá tenemos un compuesto. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de átomos, el cloro y el sodio. Cloruro de sodio es la sal de mesa que le ponen al asado y que les gusta tanto. Es un compuesto iónico, bueno, ya veremos. El hidrógeno, este es un gas que es explosivo, está formado por dos átomos de hidrógeno, es combustible de los aviones, es combustible de las naves espaciales. Pequeñas cantidades de hidrógeno liberan muchísima energía. Es altamente explosivo. Y ese calor se lo utiliza para mover una turbina y salir volando. Nitrógeno, este es el gas diatómico presente en la atmósfera, es el 70% de la atmósfera, está formado por este gas, nitrógeno. El agua, triatómica, ¿por qué? Está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y así podemos seguir toda la vida. Dióxido de carbono, triatómico, dos átomos de oxígeno. Este número que está acá se llama subíndice, indica la cantidad de átomos que tiene la molécula. Esto quiere decir que tiene dos átomos de oxígeno y uno de carbono. En algún momento de la vida habrán dicho, otra más triatómica. Dos átomos de cloro y uno de magnesio. Esto se llama amoníaco, y esto es tetrabric 4. El tetrabric tiene 4 capas de la cajita de tetrabric, se llama tetra porque tiene 4 capas de metales para conservar el vino. Bueno, este se llama tetraatómico porque tiene 4 átomos, 3 de hidrógeno, 1 de nitrógeno. El amoníaco es un gas y bastante irritante. Se usaba disuelto en agua, burbujeado en agua para desinfectar los baños a la antigua, cuando yo era chico. Ustedes son jóvenes, pero el amoníaco era un gas que se usaba para eso. Tricloruro férrico, bueno, esto podemos seguir, pentatómica. El ácido nítrico es un ácido fuerte, bueno, nada, esto nadie se los va a tomar, pero sepa que las moléculas se pueden clasificar en base a la cantidad de átomos que tenga. Sigamos, mira, este ejercicio se los voy a pegar en Classroom para que lo hagan. ¿Qué quiere decir? La fórmula, el nombre se los da, les da la fórmula, el número de átomos que lo conforman, por ejemplo, el cloro gaseoso, que es el cloro que se usa para desinfectar las piletas, está formado por 2 átomos de cloro, y es un tipo de molécula diatómica, bueno, porque no está formado. Miren, sulfato de cobre. A ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Por qué está formado, qué átomos está formado el sulfato de cobre que se usa para las piletas? Es un compuesto muy azul, que es desinfectante,
de las piletas se usa en el verano para desinfectar las piletas. ¿Quién me dice acá, por ejemplo, cuántos átomos de uno y del otro tiene? ¿Quién me contesta esta pregunta, por ejemplo? El átomo de cobre, de sulfato de cobre, ¿cómo está formado? A ver. Escucho ofertas. De acuerdo a la fórmula. Hola. Puede ser que por 5. A ver, contemos. Contemos. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene? Oxígeno es el O. 4. 4 átomos de oxígeno. El S es el azufre. 4 átomos de oxígeno, uno de azufre Ah, y uno de cobre, 6. cuprum. Así 6. que, ¿qué sería? ¿Cuántos átomos la conforman? Sería una molécula hexatómica, ¿no? Hexa 6. Claro, sí. Exacto. Bien, yo pondría acá, el número de átomos, pondría 4 de oxígeno, 1 de azufre, te lo digo en gaucho. 4 de O, 1 de S y 1 de Q. Cuprum de azufre. 4 de oxígeno, 1 de azufre y 1 de cobre. Esto es cloro hierro, cloruro férrico. A ver, ¿quién me contesta cómo está formado el cloruro férrico? Por 3 de cloro Muy bien. y 1 de hierro. Pero qué bien, señorita. Señorita Fabiana. Fabiana González. Bien, vamos a romper acá. Ah, el ácido sulfúrico, ¿quién me lo dice? Ah, y pará, escúchame. Cloruro férrico, ¿qué tipo de molécula es? em, Monoatómica, diatómica. em, no me acuerdo el de 4, pero ¿Cuál no, era el de 4? de 2. Tetra. Tetra, muy bien, tetra, Tetra. el tetra, vieja, el tetra. Bueno, bien. A ver, ¿quién me dice el sulfúrico? Va. Yo se lo digo, profe. A ver, 4 átomos de oxígeno, un átomo ¿de qué era la S? azufre. Azufre y 2 de Hidrógeno. hidrógeno. Bien, 4 de oxígeno. ¿Y qué sería? ¿Qué tipo de molécula sería? Sacando cuenta, ¿viste? No, Hay que sumar. no sé cómo sería. ¿Y cuántas son? ¿Cuánto? Hexatómica. ¿Cuánto? Hexatómica. Yo leo 7, 4 más 2, 6 y una 7. Hepta. Hepta. Heptatómica. Bueno, esto se lo voy a dejar para que lo haga, es una pavada. Vamos a avanzar. Es un ejercicio que se lo voy a pegar para que lo haga. Volvamos a lo nuestro. Fuera de acá. Bien, ahora, cada uno de esos átomos, cada uno de esos átomos que forman una molécula, conforman una sustancia simple llamada elementos químicos. ¡Chan! Y acá se pudre todo. Elementos químicos. Elementos químicos. Vamos. Ustedes cuando le hablan de elementos químicos, lo primero que les surge es la tabla periódica. Pero vamos a poner una clasificación. Uy, se me está el cuerno. Ahora que se me fue todo. Clasificación. Para que no se asusten. Acá está, acá me gusta, acá me gusta. Esta me gusta. No se ve bien, ¿no? No se ve nada.
el que me haga, ahí sí se va a entender, abrimos. Mirá que pierde. Bueno, cuando ustedes le hablan de elementos químicos, bueno, son sustancias que no pueden descomponerse en otras. A ver, si yo tengo la molécula de oxígeno, está formada por 2 átomos de oxígeno. Lo puedo descomponer y obtener 2 átomos de oxígeno. Si yo digo la molécula de agua, está formada, esta es el agua, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, la molécula de agua yo la puedo descomponer en un proceso que se llama electrólisis, se le mete una descarga eléctrica, y por un lado voy a descomponer el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. Bueno, los elementos químicos, ahí tengo 2 elementos químicos, oxígeno e hidrógeno. Ahora, lo que ustedes ven en la tabla periódica son elementos químicos que no se pueden descomponer en otra cosa. Son sustancias puras y simples. No podés descomponerla en otra cosa. No me gusta esta tabla. A ver si encuentro otra más linda. Ahí está la más linda. Esta por ahí. A ver, esta por ahí. A ver. Lo que tenemos que saber es que estos elementos químicos se organizan en una tabla en base al número de protones. No nos vamos a meter en eso. Pero sí podemos decir que hay, acá dice, mira, hay todos los rosados, rosas, son metales. Ya que la mayoría son metales. Los amarillos son no metales. Vamos a ver qué es esto. Y hay algunos intermedios que son metaloides. Esto quiere decir que son no metales, pero que en algún momento se comporta como metal según las condiciones en que estemos trabajando. Variar las condiciones en química es decir, cambiar la temperatura o cambiar la presión. Siempre cuando dicen las mismas condiciones, en química es cambiar la temperatura o la presión. A ver si encuentro una tabla más linda. Esta está más linda. Bueno, a ver. La mayoría son... Ahora, metales, no metales. Y acá agrega una nueva clasificación, que es la del grupo 8, que era eso que le decía yo, que son gases nobles. Entonces, vamos a empezar primero con algo que un alumno de tercer año, lo que fuere, tiene que saber en qué se clasifican los elementos químicos. Fíjate, metales. Primera característica de los metales. Metales que ustedes conocen: hierro, cobre, plata, oro, estaño, zinc. Los metales que ustedes conocen. Primera característica, tienen brillo. Reflejan la luz. Segunda característica importante, son conductores del calor. Y si no, agarra la parrilla cuando estés haciendo el asado y te vas a enterar si son conductores del calor o no. En cambio, vos podés agarrar un palo de madera que esté ardiendo en la otra punta y no te quema. Pero la parrilla te va a quemar. Entonces, tenemos que son conductores del calor y conductores de la electricidad. Para entender lo que es la electricidad, tenemos que volver al modelo del átomo, donde estaba en el centro del núcleo los protones y los neutrones, y alrededor los electrones. Los conductores liberan electrones en un conductor, en un circuito, y son electrones en movimiento. La electricidad son electrones en movimiento. Los metales conducen los electrones que empiezan a girar en una diferencia de potencial, se llama, cuando hay energía eléctrica. Entonces, conductores de la electricidad, conductores del calor. También podemos decir que son maleables. Y esto es otro dato. Vos un hierro lo podés doblar sin que se parta. Podés doblar, la chapa la podés doblar sin que se parta. En cambio, la madera la doblaste e hizo crack. La madera es celulosa, es carbono, es un no metal. Entonces, primer característica de los metales, los elementos químicos metales, el brillo, la conducción del calor y la electricidad y la maleabilidad. Resisten golpes, la torsión, bien. Ejemplo, hierro, plata, cobre, oro, todos los que ven
acá. Algunos son sintéticos. Quiero poner esta palita. Algunos son sintéticos, no están acá, están abajo. Bueno, no importa. Algunos son sintéticos. Cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, zinc, galio. El aluminio es un metaloide. Hay veces que se comporta como metal y hay veces que se comporta como no metal. Depende de la temperatura. Pero en general, la mayoría de la tabla periódica son metales, como podrán ver. Los no metales son este riconcito. Son poquitos. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, azufre, fósforo, la P, fósforo, azufre. Acá hay un error. Esto es selenio, falta la E. Selenio, señor. Arsénico, telurio, astato. Yodo, bromo, selenio. Todos estos son los no metales. Bien. Estos que están acá son todos gases y se llaman gases inertes. Y es una clasificación que se les dice que tienen, bueno, son del grupo 8, tienen 8 electrones en el último nivel, y esto le da unas características de estabilidad. No reaccionan. Un gas muy conocido de eso es el helio, que está en el globo. Cuando vas a McDonald's, ves esos globos que se van para arriba, que son menos densos que la atmósfera. Son gases muy livianos, tienden a subir porque son menos densos, menos pesados que los gases atmosféricos, tienden a subir. No dijimos las características de los no metales. Bueno, los no metales son todo lo contrario al metal. Son opacos, o sea, no tienen brillo. Son aislantes del calor y la electricidad. Y no son maleables, se parten. Los metaloides son estos que, según la temperatura, el aluminio, parece la olla de aluminio, es un metal, pero es mala conductora de electricidad. Pero si la calentás, es un buen conductor de electricidad. Entonces, el aluminio es un metaloide, se comporta como metal y como no metal. Depende de las condiciones. ¿Qué condiciones? Temperatura y presión. Eso no nos vamos a meter en eso. Pero sí tenemos que saber que las sustancias simples, la definición de elemento químico es, primero, son sustancias simples, formadas por un solo tipo de átomos. Sustancias simples, formadas por un solo tipo de átomos. A diferencia de las sustancias compuestas que están formadas por varios tipos de átomos. Por ejemplo, el agua demostraba que estaba formada por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Son diferentes. Que no pueden descomponerse en sustancias más sencillas. No pueden descomponerse en sustancias más sencillas. Se ordenaron, los científicos se tomaron el trabajo de ordenarlo en una tabla periódica, en base a su número de protones. Y eso determina todas las características, si es metal, si no es metal. Bueno, y se clasifican en 4 tipos: metales, no metales, metaloides y gases nobles o inertes. Esto lo voy a dejar colgado, o sea, la clase se termina, falta un minuto. Y de esto va a salir la actividad. Es el momento de preguntar en el último minuto. ¿Qué no entendieron? ¿O alguna duda que quisieran sacarse? ¿Metieron alguna vez un clavo en el enchufe? Parecido, 2 cables metí una vez. ¡Oh! Bailó lindo. Sí, un destornillador también tocó un cable una vez. ¡Oh! Cuidado, porque hay que usar zapatos de goma. La goma es látex, es goma, es una